Hola, queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy les vengo a traer lo importante, y creo que toda la Biblia es importante, de Apocalipsis 13, habla del anticristo. Presten mucha atención a lo que le voy a decir y mucho sus oídos espirituales y entendimiento y todo en lo espiritual. Voy a leer y voy a hacer un corto de parte mía de la comprensión que yo entiendo acerca de este pasaje. Dice, la bestia del mar. Estoy leyendo la Reina Valera 1960 en el libro de la Biblia Estudio Bíblico, o sea, me refiero de la Biblia de Estudio de Apologética, que significa la defensa de la fe. Dice, me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que se había dado autoridad a la bestia, que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, y de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. La bestia de la tierra. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666, o en otros casos 666. Entonces, acá lo que yo he entendido y todo el libro Apocalipsis entendiendo es de que vienen juicios para la gente que no cree en Dios. Y lo que va a hacer el diablo mediante ese hombre de pecado, que puede que esté ya aquí en el mundo, y de poder que hayamos visto por medio de las noticias, es de que va a engañar, o sea, le va a prometer una falsa esperanza al mundo, literalmente, un tratado de paz de 7 años, en el cual a los 3 años y medio va a quebrantar ese pacto de paz con las naciones, y va a querer, se va a sentar en medio de Israel en el trono, o sea, me refiero en donde el lugar santo, y se va a declarar Dios, y va a matar a todos a los que no lo quieran adorar. Pero acá también habla de adoración, exactamente. Más allá de la comida en la cual no tengas que comer y que beber por la compra y la venta. O sea, lo que acá claramente dice, lo que entiendo, si no me equivoco, las naciones son como las aguas. Por ejemplo, eh, hay partes que la Biblia dice que las naciones son como las aguas. O sea, las muchedumbres, todo eso, pueblos y lenguas, son como que las aguas. En el sentido de las naciones, ¿no? Se dice, y acá dice que la bestia del mar tenía muchas diademas y muchos nombres blasfemos. Uno va a ser el anticristo y el otro va a ser el falso profeta, que tenía semejanza a cordero, pero hablaba como dragón. Y constantemente lo que me he dado cuenta es que el anticristo quiere imitar a Dios. O sea, al igual que Dios es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y quiere imitar el dragón Satanás, la bestia que es el anticristo, y el falso profeta que va a ser el que promueve esa falsa
esa falsa adoración al diablo. Y lo digo falsa porque aunque sea que es cierto lo que dice la palabra, me refiero que es falsa en el sentido de que el único que se le tiene que adorar es a Dios, no a ningún hombre. Entonces, y por eso que también se le dice que hará guerra contra los santos y los vencerá, porque todo aquel que cree en Cristo y es un cristiano verdadero, caliente y fervoroso, eh, morirá en Cristo. O sea, el mismo propósito de Dios se cumple. Antes de que viniera Cristo, igual los cristianos eran muertos por su fe, por eso que eran discriminados y rechazados por las gentes, porque no les gustaba el vivir como, o sea, no les agradaba el vivir para Dios. Y vemos constantemente en Apocalipsis que habla de que, aparte de la persecución, aparte de que hasta hay un versículo en la palabra que me dice que los moradores de la tierra se alegran por haber matado la bestia con sus ejércitos de hombres a, a los dos testigos, que los dos testigos estaban predicando a la gente para que se arrepintieran. Entonces podemos ver claramente que va a caer, lean todo el libro de Apocalipsis y va a caer juicio total para sobre toda la tierra, sobre todo el universo. Cristo lo dijo en Mateo 24, que iba a haber grandes terremotos, epidemias, muerte a los creyentes, todo lo malo, o sea, guerras, oír nación contra nación y pestes, ¿no? Y terremotos en diferentes lugares, grandes terremotos. Ya hemos visto la luna que ha estado roja, y esa es una clara evidencia de que viene el día del juicio para todas las personas, o mejor dicho, para las personas que no creen en Cristo, porque nosotros tenemos un abogado que nos representa ante el Padre, quien es Cristo Jesús, y que por medio de Él, por Jesucristo, somos salvos, por medio solamente, únicamente de Cristo. Mis obras no me salvan, mis buenas intenciones tampoco no me salvan, mis buenos pensamientos tampoco no me salvan, es Dios quien nos salva, porque Él es el único santo y eterno que es digno de ser adorado, no ningún hombre. Y eso, les quería decir que en Apocalipsis capítulo 13 habla de una total adoración a un hombre, que si no me equivoco se llama el hombre de pecado, el hombre de perdición, la bestia, el anticristo, eh, el que se opone a todo lo que es objeto de culto y adoración a Dios. O sea, se opone radicalmente a los cristianos. Puede ser como cualquier emperador que se ha opuesto a los cristianos y los ha matado, sí, pero igual la iglesia todavía sigue acá y la iglesia seguirá hasta cuando Dios desee llevarla y eso. Y les recomiendo que vean el libro de Apocalipsis completo junto con el libro de Daniel y Daniel, Apocalipsis, exacto, Daniel y Apocalipsis, exacto. Y el libro de Mateo o los 4 evangelios de Cristo. Claramente es todo, pero me refiero que en Daniel los 4 evangelios y Apocalipsis hablan de acuerdo a lo que más temas apocalípticos, ¿no? Pues ya que los demás libros hablan de cómo fue la vida de los apóstoles, los discípulos y el tema del arrepentimiento de pecado y confesar los pecados, todo eso. Y hermanos, Dios les bendiga y siempre analicen siempre las escrituras, comprueben con otras traducciones, pero siempre retengan la palabra del Señor, guárdenla en su interior, en su alma, en su espíritu y, y eso, oren constantemente al Señor que nos va a salvar de la ira venidera. Compartan el video, compartan con otros hermanos, hagan expandir el Evangelio. Si un hermano, una persona tiene alguna pregunta de respecto a lo que está escuchando de acuerdo a la Biblia y no entiende, hágales entender a aquellas personas que tienen mansedumbre y la inteligencia que Dios les ha dado para hacerlas entender ciertas palabras o ciertas cosas de la Biblia, profecías que se vienen, o que ya estamos viviendo, mejor dicho. Algunas todavía faltan por cumplirse. La cosa es que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, se va a cumplir al pie de la letra, tal y como dicen. Ahorita se me viene a la mente por qué algunas personas israelitas creen que Jesucristo no es Dios y que solamente fue un profeta. Pues sabemos que para nosotros los cristianos sabemos que Cristo sí fue Dios, porque lo dicen las escrituras y porque vimos que al Padre le llama a él mismo Dios. Entonces, Cristo es más que un profeta. De hecho, Cristo es Dios. Y tanto él como los antiguos profetas que hablaban de la venida y también de los acontecimientos finales, por ejemplo Daniel, que está en el Antiguo Testamento, hablaba del final, hablaba del reinado del anticristo y también
todo lo que tenía que ver con los reinos o los imperios mundiales. Entonces, Cristo también profetizó sobre el final de los tiempos, que iba a ser como los días de Noé, como los días de Noé, que la gente bebía, comía, se daba en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y solamente ellos fueron salvos. La mayoría los tendieron a Noé como si fueran una persona loca, pero a la final es Noé y su familia se fueron salvados porque Dios sabía y estaba airado por aquellas personas que vivían en violencia. Y bueno, eso. Ahora entendemos, porque cuando conocemos a Cristo sabemos que Él nos ha salvado de nuestros pecados y también de la ira eterna que viene por causa del pecado. Cada acción tiene una consecuencia. Y eso, Dios es justo. Siempre en su palabra habla cosas justas. Y así como un padre corrige a sus hijos, eh, Dios, a Él no le gusta el pecado. A Él nunca le ha gustado el pecado, la violación a su santa ley, porque sus mandamientos son buenos, espirituales y perfectos, y es tanto para el bien del prójimo y tanto para el bien de Dios. Prediquemos el Evangelio, no se queden callados ante la gente, háblenlo, predíquenlo en las redes sociales, así como yo lo estoy haciendo, predíquenlo a sus familiares, predíquenlo a las personas que deseen escuchar. No toda la gente va a estar dispuesta a escuchar a Cristo, de hecho hay gente que lo rechaza, no rechaza, pero me refiero de que eh, si no tienen otra oportunidad de cómo predicar el Evangelio, sería acá por medio de estas plataformas de las redes sociales. Compartirlas en todas sus redes sociales, en Facebook, WhatsApp, YouTube o cualquier otra red social que ustedes puedan tener, porque eso quedaría plasmado al mundo entero de lo que estamos hablando, de quién es la Biblia, de fue escrito la Biblia, que es la palabra de Dios. Al igual que también sería bueno predicar en las calles el Evangelio y tener una iglesia de sana doctrina e informarse y analizar más de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es viva y eficaz y es verdadera. Como dice la palabra, Dios es veraz o sincero, verdadero, y todo hombre mentiroso. Dios les bendiga y bendiciones.